Hola, muy buenas. Soy José Carlos Ruiz, soy profesor en la Universidad de Córdoba y el encargado de llevar hoy esta mesa adelante con dos figuras que me van a acompañar. La mesa, como sabéis, se llama Los retos del siglo XXI, comunicación, confianza y pensamiento crítico. Y bueno, nuestra idea inicial es que en la medida de las posibilidades, como el formato es online y es un tema muy experimental, y, y no vamos a sentarnos a dar una conferencia al uso cada uno, sino a intercambiar pues, opiniones, reflexiones en torno a las líneas temáticas que mejor conocemos. Me parece que en la medida de las posibilidades nos interrumpiremos. Entonces, quiero que sepan de primera que no va a ser un tema académico, sino que se trata de un diálogo, no un debate, aunque tenemos aquí a Manuel Bermúdez, que es el director del aula de debate de la Universidad de Córdoba, pero un diálogo en el sentido de que vamos a buscar que el logos, que la razón nos vaya atravesando, ¿no?, en las distintas posturas que forman parte de esta mesa. Así es que, sin mucha más dilación, si les parece, voy a comenzar con la presentación de los dos ponentes que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos a David Pastor Vico, que es académico en la Universidad de México y es decir que también amigo, y que es uno de los máximos especialistas que existen sobre el tema de la confianza. Su último libro, Filosofía para Desconfiados, publicado en la editorial Planeta en México, ha tenido una aceptación muy grande entre el público y los académicos de la universidad. Y bueno, hoy le pincharemos un poquito para ver si el tema de la confianza y la desconfianza puede que sea o no la clave para que, a medida que vayamos saliendo de esta crisis, ya no solamente del coronavirus, sino también de las anteriores crisis que hemos ido enganchando, puede que sea el eje o no rector que conduzca a una sociedad diferente. En segundo lugar, tenemos a Manuel Bermúdez, que es profesor de la Universidad de Córdoba, amigo y compañero también, y a mi gusto quizás una de las personas que más saben en este país sobre debate. Es decir, un especialista en temas de posverdad y debate, un analista muy certero y uno de los mejores debatientes que yo he visto en directo durante los últimos 20 años en este país. Entonces, en su perspectiva, sobre todo en el tema de la posverdad, me interesa mucho que nos cuente cómo enfocar el aparato crítico contemporáneo desde el punto de vista de la posverdad. Y bueno, y por último yo voy a intentar no solamente moderar, sino ir pinchando a cada uno de ellos e ir tomando notas, intentando pues, hacer que esto sea menos agradable. Es decir, no tenemos la intención de academizar mucho este acto porque no se trata de dar una conferencia, sino de hacer un análisis cercano y lo más certero posible en torno a estas cuestiones. Así es que, si os parece, comenzamos con David Vico, que nos atiende nada más y nada menos que desde México a una hora intempestiva. Saludos cordiales, señor Vico. Buenas madrugadas, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, tú tienes la patente últimamente del tema de la confianza, que me parece que es uno de los temas cruciales, quizás menos trabajado a nivel académico porque no se termina de ver muchos papers en torno al tema de la confianza que no estén relacionados con el mundo de la economía, porque es verdad que quizás en el plano económico sí hay mucho el tema de confianza, pero en el mundo de las humanidades, ¿no?, y en el mundo más cercano a nuestro ámbito de filosofía, no parece que esté tan de moda, ¿no? Entonces, quería comenzar por ahí, ¿no? Es que nos diera unas pinceladas sobre si de verdad tú crees que el tema esencial sobre el que pivotar los futuros posibles cambios, ¿no?, que tengamos en el siglo XXI tienen que estar relacionados o no con la confianza. Pues mira, yo voy a intentar no dar la chapa porque, entre otras cosas, son las 4 de la mañana en México y no es hora de dar la chapa para nada, ¿no? Hay que ir conciso al turrón, estamos entre amigos y hay que ir rápido. Verás, es cierto, se trabaja el tema de la confianza en el mundo latino desde el punto de vista de la economía, en el mundo anglosajón, que esto es muy interesante comentarlo, desde el punto de vista de la sociología, esto sí es un dato muy relevante, o sea, parece que nos llevan algunos años de ventaja, de hecho es desde 1968 que en Estados Unidos están cuestionándose esto de la confianza a nivel interpersonal. Y en el mundo latino y anglosajón se comparten los términos de autoconfianza, o sea, desde los psicologismos, ¿no? Se trabaja mucho desde la psicología estos temas. Sin embargo, sí es cierto que hay una gran carencia del estudio de la confianza per se. Cuando hablamos de confianza, no de autoconfianza, no una cuestión psicologista, sino entre nosotros, entre los seres humanos, entre los que conformamos la polis, que creo que es para ya empezar a poner algunas bases sencillitas sobre lo que estamos trabajando en estos retos del siglo XXI.
que si yo creo que puede ser un tema toral, yo creo que es un tema absolutamente fundamental. Lo que pasa es que, claro, cada uno arrima el agua a su molino, ¿no? Por eso los profesores de matemática que nos hablaban de los logaritmos neperianos y habían hecho su tesis doctoral sobre el logaritmo neperiano, decía, esto es lo más importante del mundo, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que la confianza sí, pero voy a explicar por qué y lo voy a definir de dos formas muy sencillas. Y yo creo que a partir de esto vamos a poder desarrollar bastante bien el trabajo en esta mesa redonda. Cuando hablamos de confianza, yo creo que lo más sencillo es que intentemos buscar, como haces tú con pensamiento crítico, una definición que nos pueda hacer cómodo y que nos pueda hacer un poco el marco de trabajo. Cuando yo hablo de confianza, y hablo de confianza interpersonal, o sea, entre seres humanos, lo primero que digo es que confiar es saber que el otro hará lo que se espera que haga, o sea, lo que los demás esperamos que esa persona haga. Eso es confiar. Yo confío en que tú, José Carlos, pues hagas una buena función de moderador y nos pinches en la medida que nosotros te dejemos que nos pinches durante esta hora o 300 horas que vamos a estar hablando, ¿no? Es un ejercicio de confianza entre nosotros. Pero esto no tiene sentido si no buscamos la contraparte. Cuando hablamos de pensamiento crítico, y tengo al maestro del pensamiento crítico justo delante mío ahora mismo en la pantalla, una de las cosas que tú planteas es que es necesario entender no solo mi mundo y mis circunstancias desde mi propio pensamiento, sino ponerme en el lugar del otro y entender cómo sus propias circunstancias han modificado o lo llevan a pensar tal cosa o cual otra y además contextualizarlo todo. Muy bien. Bueno, pues si yo confío en ti, si yo me pongo en tu lugar, lo que tú vas a sentir es el peso de otra palabra fundamental, que es la responsabilidad. Porque si confiar es esperar que el otro haga lo que se espera que haga, o sea, saber que el otro lo va a hacer, el otro, el otro que siente la confianza de los demás así, lo primero que tiene que hacer es hacer lo que los demás esperan que él haga. Esa es la definición de responsabilidad. Ahora mismo, por centrarlo en un tema y ya vamos a ir aterrizando en algunos temas, estamos en plena crisis del coronavirus en todo el mundo. Y uno de los temas que constantemente nos están echando a la cara, desde los políticos, los medios de comunicación y quien quiera copar horas en los medios, es el tema de la responsabilidad civil o de la responsabilidad individual. Me da igual cómo lo miren, o individual o civil o social. Porque porque las sociedades están formadas de individuos que deberían de ser ciudadanos, ¿no? Ya sabemos que ahí hay otro tema para que hablemos largo y tendido. Pero si resulta que estamos, y esto es un dato muy importante, en una crisis de confianza interpersonal en casi todo el mundo, excepto en los países escandinavos y algunos ejemplos lustrosos que hay en el mundo asiático, en el lejano oriente, si estamos en una crisis de confianza, lo primero que vamos a estar es en una crisis de responsabilidad. Porque si falla esa confianza, si yo no espero que tú hagas lo que deberías hacer o lo que todos esperamos que tú hagas, pues tú no tienes la obligación de hacerlo, porque no vas a sentir esa demanda de la polis, esa demanda de los demás para hacerlo, de tal manera que te eximes del hecho de hacerlo. Si yo estoy pidiendo que usen mascarillas, cubrebocas o barbijos, como quieran decirlo los que nos están escuchando, si estamos diciendo que no, que tienes que usar el cubrebocas, que tienes que mantener una distancia, que tienes que lavarte las manos, pero tú no sientes la responsabilidad de hacerlo porque esa confianza interpersonal está dañada. En España, los últimos datos del Eurobarómetro lo sitúan por debajo del 40%, o sea, que el 60% de los españoles no confía en los demás, solo hay un 40% que sí confía. Pero aquí en México estamos entre un 14 y un 15%, o sea, que el 85% de la población no confía. Y si extrapolamos, y porque si no lo extrapolamos esto no tiene sentido, si nos vamos a países como Finlandia, ¿no? Si nos vamos a Finlandia, resulta que en Finlandia el índice de confianza está por encima del 90%, más del 90% de los finlandeses dicen que sí se puede confiar en los demás, y entonces vemos qué está pasando. ¿Hay muchos muertos, hay muchos enfermos? No. ¿Por qué? Porque hay un altísimo índice de responsabilidad social. Ante los retos del siglo XXI, que no son retos individualistas, que son retos como el cambio climático, que son retos como intentar mitigar los contrastes norte y sur en cuestiones económicas, pues, ante este tipo de retos no vale la posición individual ni la responsabilidad individual, si lo queremos ver así, que es inexistente. Lo que necesitamos es una responsabilidad social, un hecho colectivo para poder cambiarlo. Pero es que sin confianza no hay. Entonces, si no
trabajamos sobre la confianza y si no intentamos regenerar ese tejido, yo creo que estamos haciendo brindis al sol, que la Agenda 2030, que es maravillosa, no es más que se va a convertir en un papel mojado, porque una de las cosas que no dice la Agenda 2030, y ya con esto acabo, es que cuando se reúnen en el año 2015 en Nueva York para hablar sobre esta nueva Agenda 2030, que era heredera de otra página, ¿no? De otra hoja de ruta que no se cumplió, en esos 17 puntos de la Agenda 2030 había un punto 18. No sé si conocen esta anécdota, pero esto es muy interesante. Había un punto 18, que podéis verlo como el primer punto, como el último punto, ¿de acuerdo? Como queréis verlo. Había un punto 18. Y este punto 18, esto me lo contó a mí en su momento la secretaria general de la UNESCO aquí para México y Caribe, ¿no? Resulta que ese punto era el cambio de mentalidad cultural. O sea, estaban pidiendo un cambio de mentalidad, estaban pidiendo un giro. De hecho, si ven los PDF que se pueden descargar de la UNESCO, dentro del texto, no de los puntos, pero dentro del texto van a leer algo parecido a un cambio de mentalidad. Lo que pasa es que no pudieron ponerlo como punto número uno porque muchísimos de los países de corte más islámico veían como una afrenta a su forma de entender el mundo. Y entonces decidieron eliminar ese punto. Tenemos 17 puntos basados en un sistema social, ideológico, de pensamiento, filosófico, si lo queremos ver así, que nos ha llevado a esa situación. No tiene mucho sentido intentar arreglar el mundo desde la perspectiva que lo ha jodido. Entonces, claro, hay que hacer un reset, pero de verdad, así que hay que meter ese punto 18, ¿no? Y ese punto 18, en gran medida, tenemos que verlo los países de éxito. Repito, Finlandia tiene 450 muertos con el COVID. En México estamos ahora mismo por 105.000 muertos oficiales, que deben de ser aproximadamente unos 350 o 380.000 cadáveres. Y no lo digo yo, lo dijo el propio gobierno cuando dijo todas las cifras multiplicarlas por 3, ¿no? Entonces, bueno, démonos cuenta qué está pasando en un sitio y en otro y podremos sacar las conclusiones, ¿no? Ahí lo Ahí, suelto. Vico, hay una cosa que me ha interesado mucho de esa definición que da de confianza y no sé hasta qué punto podemos interpelar a un nuevo término para poder trabajar lo que está pasando, porque cuando tú hablas de confianza como que el otro haga lo que se espera que haga, ¿no? Yo tengo la sensación de que el sistema económico lo que ha hecho es enfocar la confianza hacia uno mismo, es decir, la self-confidence, ¿no? Eso que se llama autoconfianza. Y claro, desde esa perspectiva, yo cuando empiezo a interrogar a la gente en torno a sus proyectos de vida, ya casi el 90% o el 95%, casi todo lo que enfocan es a que no solamente te conozcas mejor a ti mismo, sino que además la confianza la enfocas sobre ti mismo. Es decir, tienes que confiar en ti. Y el confiar en ti se ha convertido en el eje vector de los proyectos vitales de casi todas las personas, en el sentido de que ya lo que se empieza a demandar es que confíes en que seas capaz de que el otro haga lo que tú quieres que haga. No de que el otro haga lo que se espera que haga, sino de que tú confíes tanto en tus capacidades, habilidades, en tu entrenamiento, que seas capaz de convencer al otro. Entonces, desde esa perspectiva, claro, la responsabilidad se está poniendo no sobre el otro, sino sobre ti y sobre tus capacidades de hacer que el otro haga lo que tú quieras que haga, con lo que el peso que el sujeto y el individuo está sufriendo le está provocando un estado de ansiedad brutal, porque la confianza que se tiene que autoexigir a sí mismo para conseguir que el otro haga lo que tú quieres que haga es tan bárbara que no lo va a conseguir, obviamente, en muchos sentidos, ¿vale? Porque el tema de la responsabilidad, pero te sientes responsable de tu propio fracaso encima. Entonces, no sé hasta qué punto habría que buscar una nueva definición o un nuevo término, porque confianza se está prostituyendo hacia el sujeto y el individualismo. Y yo te diría, ¿por qué no ponemos sobre el tapete el término implicar o implicación? Es decir, igual sea más bonito decir, vamos a intentar que la gente se implique. No, ya no tanto que confíe, porque la palabra confianza se está desvirtuando, sino que quizás tengamos que buscar nuevas terminologías para que la gente, como tú has dicho, ese gran reset que la UNESCO vende sobre papel siempre, negro sobre blanco, ¿no? que yo estoy harto de leer las buenas intenciones de los grandes organismos oficiales en sus papeles, pero luego a la hora de llevarla a la acción, como todos sabemos, pues esto es un mecano tan gigantesco de piezas que como no empecemos todas las piezas a encajar es tontería, ¿no? Pero igual habría que hacer en ese gran reset nuevas terminologías que se impongan con maneras de aceptar esos modelos de confianza. No sé cómo lo ves.
Mira, te lo firmaría ahora mismo. El único problema es que para conseguirme que un neologismo o que una palabra ya usada le demos este giro, necesitamos, como tú bien dices, un mecano tan gigantesco que se nos escapa de las manos. Verás, hay términos que hemos visto cómo han ido evolucionando y apoderándose de todo, pero desde el punto de vista mercantil. Como por ejemplo, en los años 90 no había nada que no fuera bio, ¿no? La palabra bio apareció por todas partes. Ahora todo es neuro, ahora todo es neuro. La neurolingüística, la neuropagística, ¿no? Todo es neuro. O sea, entonces, claro, hay términos que se imponen y que la gente flipa con ellos, pero porque hay una maquinaria económica detrás brutal. ¿Qué significa? Verás, ahora va a aparecer el rojo que llevo dentro, ¿de acuerdo? O sea, ya estoy sintiendo la sistoidía diástole de mi corazón y estoy sintiendo la bandera que va a aparecer, ¿no? El único problema que hay es el siguiente, José Carlos. Fíjate, es tan fácil de ver que en su sencillez está su caída, ¿no? Que el sistema que tenemos, que es un neoliberalismo abierto, ya sin ambaje, de hecho estamos viendo como todos los países con serios problemas de confianza interpersonal están viendo qué prefieren, si muertos o economía, ¿no? Y están ahí trabajando. O sea, ¿qué queremos? ¿Salvar las Navidades o enterrar unas cuantas personas más, no? Se están jugando ya en esto y esto es un descaro brutal para el que tenga ojos en la cara. Todo esto va en contra de la cuestión de la confianza interpersonal. ¿Por qué? Porque la confianza interpersonal es generar grupo, es generar conciencia colectiva. Y claro, si tú haces que la gente genere grupo, conciencia colectiva, parece una herramienta que es, como tú decías, patente de corso tuya en estos últimos años, estos últimos libros, que es el pensamiento crítico, porque cuando la gente empieza a juntarse de manera sana o de manera intencionada, pero no para meterse en un estadio de fútbol, sino para encontrar soluciones para su vida o para su entorno o para su barrio, de repente la gente empieza a pensar. Y claro, si pones a la gente a pensar, uno de los mecanismos del neoliberalismo, que es jugar con las emociones para que la gente compre, se cae. De tal manera que si estamos pidiendo al gran mecano del mundo, vamos a intentar revitalizar la confianza sobre otro concepto, te va a decir, ¿pero para qué? ¿Para que la gente piense por sí misma? ¿Para que la gente decida no comprar tal cosa, tal otra? Creo que es una tensión que desde lo académico no tenemos fuerza, porque podremos ser 1500 potencias en este congreso, pero te aseguro que si preguntamos al vecino de cualquiera de los ponentes, no tiene ni idea de a qué se dedica su vecino. Dirá, pues creo que está en la universidad o da clase, pero ¿de qué? No sé, matemáticas o educación física. ¿Sabes? Claro, si jugamos a eso, no hay forma, o sea, no hay forma de que llegue. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, te lo compro, pero no sé cuánto. Manuel, te veo levantando el Puedo, dedo. esa es, sí. Puedo, mira, me quiero meter en tu parcela, más que nada para consultarte un par de cosas. Mira, hace un par de años, o puede que más, grabamos un vídeo muy corto, de menos de 2 minutos, en el que, en un proyecto que tenemos en YouTube que se llama Filosoque, donde yo lo que hacía era contraponer la confianza frente a la transparencia. Y vemos cómo, claro, en las actuales sociedades hiperconsumistas, hipercontroladoras y fundamentalmente neoliberales, el concepto que se está imponiendo a diestro y siniestro es el concepto de transparencia. Y desde mi punto de vista, la transparencia es la enemiga de la confianza, porque tú exiges transparencia cuando no te fías del que está frente a ti. Además, no solo eso, sino que además supone un sacrificio enorme de ese concepto maravilloso que tú defines y que me parece de verdad uno de los grandes descubrimientos para mí en este último año. La idea que tú tratas de confianza. Entonces, después de esa dicotomía, confianza frente a transparencia, te quiero hacer otro comentario, porque claro, hay una palabra que tú no empleas, pero yo creo que la usa indirectamente, usa la definición, pero no la palabra, la palabra empatía. Porque claro, cuando tú dices que hay que ponerse en el lugar del otro, tú dentro de los mecanismos complejos de la confianza te tienes que poner en el lugar del otro. Eso es la empatía, que es la capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de otra persona. ¿Dónde queda la clave? Pues un apunte que a mí me parece muy bonito y no sé si os gustará a vosotros. Mirad, en el año 2010, el pensador marxista Terry Eagleton publica un librito que en español se titula Sobre el mal o sobre la maldad. Y aquí da una definición de maldad que a mí me gusta muchísimo usarla en clase. Eagleton dice que maldad es la ausencia total de empatía. Ausencia total de empatía. Claro, nos damos cuenta que si dentro de los mecanismos de la confianza está la empatía y tú estás fomentando la empatía con la confianza, directamente, si hacemos nuestra definición de Eagleton, lo que estamos combatiendo es la maldad. Por lo tanto, fomentando la bondad, ¿no? O el bien. Verás, te lo aterrizo fácil. En 1968
en Estados Unidos rescatan el término confianza interpersonal de unos estudios, cuidado que ahora sí que nos vamos a poner medio esotérico, de unos estudios que se habían hecho en el Tercer Reich. De hecho, había una socióloga del partido nazi que fue la primera que puso el término de confianza interpersonal. Yo sé que suena un poco bárbaro, pero bueno, haciendo mis investigaciones me han empezado a aparecer estos champiñones, ¿no? Bueno, pues resulta que en Estados Unidos en el 68, cuando plantean la necesidad de analizar la confianza interpersonal del país, que además se hace con una pregunta que es la misma planteada desde el año 1939. O sea, es la misma pregunta que es, ¿crees que se puede confiar en los demás? Ya, ya está, o sea, así sencillita, tonta, pum, a la cara. O sea, ¿crees que se puede confiar en los demás? Después tiene una coletilla que le han puesto, o todo ejercicio de desconfianza es sano, ¿no? Algo así como para darle un poquito de vuelta. Pero la pregunta es esa. Bueno, pues voy al grano, para encarrilarlo con lo que tú has comentado. En 1968, cuando dicen, bueno, ¿y por qué narices tenemos que estudiar esto? Plena Guerra Fría, 1968, Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que estudiar? Y entonces dicen, miren ustedes, hay que estudiar la confianza por 4 motivos fundamentales. Prepárate porque vienen curvas, Manuel. 4 motivos fundamentales. El primer motivo fundamental es que un país con un alto índice de confianza interpersonal será un país con una democracia más sana. ¿Va? ¿Por qué? Porque todos confían en los demás, de tal manera que todos tienen participación y empatía, todos se duelen de lo que les pasa a los demás, todos sienten lo que les pasa a los demás, de tal manera que hay una acción en la polis. Y aquí aparece Platón y compañía, ¿no? Y sobre todo Aristóteles. Hay una acción en la polis. ¿Por qué? Es muy sencillo, esto lo vemos en los pueblos pequeñitos. En los pueblos pequeñitos todavía de España, pueblos bien unidos, no pueblos dormitorios que ya perdieron identidad, sino pueblos que pueden estar a 40, 45 kilómetros de España. Vemos que es cierto que los vecinos son capaces de ponerse de acuerdo para hacer cosas y son capaces de ir todos juntos al ayuntamiento y decirle al alcalde, usted se va de aquí porque es un mangante, ¿no? Bueno, primero, una sociedad democráticamente más sana. 2, segunda pata, verás, te va a encantar porque ahora lo uno con lo que tú dices. Unos políticos menos corruptos. O sea, ¿por qué? Porque no es necesaria la transparencia. O sea, el ejercicio de solicitar transparencia es porque se intuye de que hay algo turbio y constantemente se necesita transparencia, explicar qué es lo que se está haciendo con los dineros. Pero en una sociedad con un alto índice de confianza interpersonal, todo el mundo tiene acción en lo público, todo el mundo tiene acción en lo político, con lo que todo el mundo sabe lo que se está haciendo con los dineros. El ejemplo más fácil, va Jordi Évole, que para los que nos estén viendo que sean de la otra parte del charco donde yo estoy, es un periodista de televisión de España, va Jordi Évole a Suecia. Y cuando está en Suecia con los micrófonos le pregunta a la gente, oiga, ¿conoce usted algún caso de corrupción política? Y se queda la gente preguntando y dice, sí, allá por 1985. Hijo de su madre. O sea, yo lo veo y ¡pum! Me explota la cabeza inmediatamente. Pero es que, claro, los índices de confianza interpersonal de los países escandinavos son los más altos del mundo. Aquí en México tú te asomas y dices, ¿conoces un caso de corrupción política? Y te dices, ¿de qué hora? ¿De hace media hora? ¿De hace 2 horas? ¿De hace 3 horas? ¿Del año 85? Si eso ya no existe. O sea, entonces, ahí tienes la segunda pata y la explicación. Por eso no es necesario el uso de la transparencia cuando hay una democracia sana y confiada. Tercero, ahora nos estamos poniendo muy exóticos, pero esto le toca a José Carlos así, ¡pin! Un país con unos altos índices de confianza interpersonal será un país donde los jóvenes y la sociedad en general sea más inteligente. Y cuando hablamos de más inteligente, estamos hablando, en 1968 no lo podían decir, hoy sí, de un mayor índice de pensamiento crítico social. O sea, una sociedad con mayor pensamiento crítico. Pero es que es lógico, es una sociedad cohesionada, que se conoce los unos a los otros, que comparten espacio los unos con los otros, que sabe cómo piensa uno, que sabe cómo piensa otro. Bueno, basta con ver el modelo de educación finlandés con todas sus oscuridades, que siempre hablamos de Finlandia, nos ponemos la mano en el pecho y por supuesto tendrá oscuridades, ¿no? Pero tenemos que verlo. Y cuarta pata, que ya aquí es donde los psicólogos van a empezar a tirarse de los pelos todos, ¿no? Un país con un alto índice de confianza interpersonal, que tiene una democracia sana, que tiene un bajo nivel de corrupción política, que es más inteligente, es más feliz. Y aquí aparece nuestro amigo Aristóteles, por supuesto, y nos da la palmadita aquí en el hombro. Y nos dice,
claro que es más feliz. ¿Por qué? Porque tienen sus metas mucho más definidas, porque conviven, porque están los unos con los otros y son capaces de entender que la felicidad no es un objeto de mercadeo, sino que la felicidad es una cuestión de consuetudinaria de la vida que vas haciendo con tu vida a medida que vas creciendo, vas desarrollándote, y no es una meta, sino es un fin, ¿no? Es toda una vida que va desarrollando. Bueno, la teleología aristotélica. Entonces, claro, evidentemente, lo que pasa es que yo no uso la palabra empatía, que también la he usado alguna vez en alguna conferencia, la suelto, porque es una de esas palabras que igual que autoconfianza o que igual que autoestima, y que está tan prostituida. Eso. Está tan prostituida, o sea, que cuando usas una palabra de este tipo, inmediatamente te aparecen el colectivo PETA de defensores de los perros. Sí, tú sí, que sí, pero oye, que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero ese es el miedo que a mí me da. Muchas veces hay palabras que están muy prostituidas, que a lo mejor en un nivel académico sí deberíamos de usar, pero mi trabajo fundamentalmente no es académico, es de divulgación a la sociedad. Y entonces si uso ese tipo de palabras, inmediatamente el discurso corre para otro lado. Y es lo que no quiero, ¿no? Hay que ir tirando. Pero yo creo que va justo, Manuel, en lo que tú decías, tío. O sea, va en lo que tú decías. O sea, la Sí, transparencia... José Carlos. Vico, por virar un poquito, ¿no? Al tema hacia Manuel, que me parece que ha dado con una clave interesante, cuando has sacado el tema de la empatía, ya que estáis hablando de empatía, ¿no? Me parece que es preocupante el hecho de que no distingamos la empatía emocional de la empatía racional, si queréis llamarlo así, o de la empatía intelectual. Es decir, la empatía intelectual, que al final es la capacidad de entender de dónde procede el razonamiento del otro, no cómo razona. Cuidado, cómo razona es utilizar el logos, el diálogo, ¿no? Para entendernos entre todos, no, sino de dónde procede, que esa definición que yo siempre trabajo de pensamiento crítico, poner el contexto y las circunstancias del otro, intentar hacer esa empatía intelectual, de decir, bueno, vamos a ver, tu idea de, yo qué sé, de fanático de izquierda o de derecha, tu idea de totalitarismo, me da igual, de machismo, voy a hacer un ejercicio intelectual para entender de dónde proceden en tu caso, ¿no? Luego, obviamente, la podemos debatir, pero ese ejercicio creo que está pasando a un tercer plano, ni siquiera un segundo, ha desaparecido, ¿no? El interés por comprender las circunstancias y los contextos del otro para esa idea creo que es fundamental. Pero es complicado exigir confianza, por mucha empatía que tengamos, cuando en la sociedad actual yo creo que la gente tiene serios problemas para confiar en sí misma. Es decir, lo estamos viendo en el aumento de terapias constantes donde la voluntad va por un lado y el deseo va por otro, ¿no? Y aquí vamos a entrar en el tema de la posverdad, con el que quiero que Manuel nos vaya apretando un poco las clavijas, ¿no? Es decir, cuando en una sociedad donde tú sabes lo que debes hacer para conseguir una meta y tienes muy claro cómo hacerlo, y sin embargo tu voluntad no se activa para conseguirlo porque, pues yo qué sé, desde el deporte, la alimentación, pasando por los objetivos laborales, por los objetivos académicos, tú tienes muy claro lo que tienes que hacer en la vida si quieres que las cosas vayan bien. Y sin embargo, todas las voluntades, es decir, tu criterio, tu fuerza de voluntad está entrenada a cortos plazos. Es decir, cada vez una sociedad más del sprint, de la recompensa inmediata, mientras que el proyecto de vida se enfoca hacia lo largo, con lo que estamos encontrando, pues, una separación muy grande entre lo que tú debes hacer y lo que tú haces, ¿no? Con lo que no confías en ti. Es decir, empiezas con un criterio de desconfianza hacia ti mismo que termina provocándote, en muchos casos, una desafección personal y una ayuda psicológica, es decir, una búsqueda de no entrar en la depresión o en lo que yo llamo el desánimo, ¿no? que al final va filtrándose en esos poros. Y partiendo de ahí, llegamos a la dicotomía que Manuel presenta, ¿no? Que es el ejercicio de transparencia, ¿no? Para confiar. Si nosotros tenemos dificultades para ser transparentes con nosotros mismos, ¿no? Y cuando llegas a serlo, lo que te encuentras es paradójica, eres un ser paradójico con contradicciones internas que después le estás exigiendo a la sociedad que no lo sea, ¿no? A lo mejor en vez de transparencia, porque a mí no me parece, esa dicotomía que has planteado, Manuel, me parece un poco perversa, que creo que viene de Byung-Chul Han, ¿no? El coreano, que también es muy perverso cuando te dice, es que si exiges transparencia es que no confías. A lo mejor estamos confundiendo transparencia con información. Igual lo que se le exige a la gente es información. Usted infórmeme, no es que desconfíe, es que no conozco. Entonces, si tú me das información, igual no necesito confianza, porque yo ya sé interpretarla, otra cosa es que me la manipulan, ¿no? Y aquí entramos en la posverdad, ¿no? ¿Hasta qué punto, Manuel, la posverdad tiene más que ver con la falta de transparencia o con la manipulación de información, ¿no? Yo quiero que a partir de ahí empiece a trabajar ese concepto del que en los últimos años está dedicado.
Sí, claro, detrás de tus preguntas, de tu comentario, que me parece atinadísimo, hay un montón de ideas que me suscitan intervenciones. Pero bueno, voy a tratar de explicar muy brevemente una cuestión que me preocupa y bastante vinculada a lo que yo llamo mecanismos posverdaderos. Yo diré por qué luego más adelante uso este término mejor que posverdad. Pero fijaos, y es que yo considero que si uno hace un análisis de la actual situación a nivel de comunicación política, del marketing, incluso de la ciudadanía y de la democracia, hay una serie de esquemas perversos que están influyendo tremendamente a la hora de evaluar la democracia y el sistema que hemos construido en muchos países occidentales. Y el esquema es fácil de explicar, pero es mucho más difícil de ver cómo se puede neutralizar. Yo le he puesto 4 patas, las mismas patas que el número de patas del que hablaba antes Vico, con la respuesta a la pregunta del año 68. Y estas 4 patas son fáciles de explicar. Mira, la primera pata de este mecanismo perverso sería el aumento de la demagogia y el populismo. A la palabra demagogia le pasa lo que decía antes Vico, que como la usa todo el mundo, parece que se ha prostituido, como si hubiese perdido su sentido último. Yo creo que estamos en un momento en el que conviene recordar el origen etimológico de la palabra, porque de esa manera entenderemos mejor lo que quiere decir. Demagogia es un concepto de origen griego que tiene 2 elementos. Un sustantivo, demos, que significa pueblo. Y luego un verbo, hago, que significa conducir. De modo que la demagogia es conducir al pueblo. La metáfora que siempre se viene a la mente es la del pastor que va pastoreando al rebaño y lo quiere llevar al redil que más le conviene. Eso es el demagogo. Sí. Perdona, Manuel, creo haber leído, no sé si es verdad, igual me lo confirmas, que la demagogia se empleaba en la asamblea cuando los que estaban al final arriba de los 500 no escuchaban los argumentos de a quién tenían que votar, y entonces el demagogo era el que traspasaba el papel del voto de abajo hacia arriba, ¿no? Y les llegaba a los de arriba y les decían, esto es lo que tenéis que votar, y entonces ellos ya le utilizaban ese papel. No sé si la anécdota es verdad, lo he leído en mi nebulosa de lecturas que se te quedan por ahí, pero ahora que has sacado el tema, la recuperación histórica griega, creo que el demagogo era ese que traspasaba el mensaje de a quién había que votar a los que estaban al final y no siempre escuchaban hacia dónde tenían que dirigir su voto. Hay un texto de Pedro Olaya, que es un libro maravilloso, sí. Grecia en el aire, donde hace una descripción detallada de los primeros orígenes de la democracia radical ateniense, y uno ve cómo el esquema necesario de funcionamiento de la democracia original requería de la participación de todos los ciudadanos. Claro, el demagogo en concreto no solo era el que trataba de convencer a aquellos que estaban más lejos del lugar donde hablaba el orador, sino que además era aquel que intentaba utilizar una serie de elementos espurios para manipular el voto. Además que el voto era muy cotidiano, porque decisiones se tenían que tomar constantemente. De modo que había una serie, por eso Aristóteles te dice que el principal enemigo de la democracia no es la tiranía, porque frente a la tiranía la mayor parte de la población se opondría. El principal enemigo de la democracia, según Aristóteles, es la demagogia, porque el demagogo actúa aprovechando las debilidades de gran parte de la población. Por eso habla, por ejemplo, Aristóteles habla con mucho tono peyorativo de los hoi polloi, los muchos, que son, digamos así, como el pueblo llano que vota como cualquiera, porque para eso es una democracia radical. Entonces, claro, toda esta serie de elementos pues preocupa más que nunca en el siglo XXI, porque ¿quién iba a decir que en el año 2020 el demagogo va a tener tantísimo poder sobre la gran parte de la ciudadanía? Claro, en esta primera pata de la que hablábamos, la demagogia, además la vinculamos al populismo, que sería esta primera pata también. ¿Qué es el populismo? Pues mirad, en el año 2016, la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, decidió considerar que la palabra del año era la palabra populismo, por 2 razones. Y no olvidéis que la Fundeu pertenece a la RAE, ¿eh? Por 2 motivos le dieron el premio, esa consideración de palabra del año. Primero, porque se había multiplicado su uso, tanto en las redes como en las conversaciones cotidianas. Y segundo, porque había un cambio de significado. Y el populismo, que si lo buscáis en la RAE, te dice, tradicionalmente significaba aquellos tipos de políticas que trataban de atraerse a la población, discursos populares para atraerse a la mayor parte de la población posible, ha cambiado su sentido para pasar a significar el tratar de apelar a las emociones de la población, que es la primera clave, y segundo, ofreciendo soluciones sencillas a problemas complejos, ¿de acuerdo? No olvidemos el mecano del que tú hablabas antes, por ejemplo, José Carlos, para tratar de construir un sistema educativo nuevo, un modelo educativo nuevo. Pues esos problemas complejos, pues el discurso populista te los vende como si fueran fácilmente solucionables. Entonces, la primera pata de este esquema perverso sería la demagogia y el populismo. La segunda pata es demoledora, el aumento de las noticias falsas. Hay estudios bastante eruditos que te dicen que para el año 2022, y no olvidemos que faltan 13 meses para el año 2022, el 50% de las noticias que circulen por Internet van a ser noticias falsas.
Yo aquí no voy a entrar en los intereses que haya detrás de esa noticia falsa. Qué tipo de intereses espurios, ya sean políticos, económicos, de marketing, eso no interesa aquí ahora porque además no tenemos demasiado tiempo. Pero ¿dónde queda la clave? La clave queda si vinculamos esta estadística, que la mitad de todo lo que circule por internet va a ser falso, con la segunda estadística que te dice que cada vez un porcentaje mayor de la población solo se informa a través de la red. De modo que la mayor parte de la población va a ir a beber a un manantial de noticias que ya está emponzoñado, que ya está envenenado con noticias falsas. Y ahora, tercera pata del esquema, por ir rápido, lo que llamo mecanismos posverdaderos. Pues mirad, todo esto empieza porque el diccionario de Oxford, el mismo año que la Fundeu declara la palabra del año populismo, el diccionario de Oxford declara la palabra del año en inglés, la palabra post-truth, que es un adjetivo, post-truth. Nosotros ese adjetivo lo traducimos en español por un sustantivo, posverdad, que acaba de aparecer en el diccionario de la RAE. Posverdad. ¿En qué consiste la posverdad? Bueno, pues fundamentalmente consiste en que un individuo está dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Repito, alguien está dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con lo que quiere creer antes que con la realidad. Bueno, entonces te quedas estupefacto, porque un individuo quiere engañarse, no le importa que le estén engañando siempre y cuando el engaño encaje con lo que él espera. Claro, los mecanismos posverdaderos son demoledores. Además, tenemos ya ejemplos tremendos. El ejemplo del Brexit, de Donald Trump, el referéndum en Colombia sobre las FARC, un tremendo trabajo posverdadero que llevó a cabo Álvaro Uribe, y no olvidemos a Álvaro Uribe, de qué sesgo ideológico procede. Incluso parte del discurso independentista catalán encaja con la definición de posverdad. Os voy a poner un ejemplo. Mira, si tecleáis ahora mismo la palabra posverdad en el Google, os sale la primera entrada de la Wikipedia. Y si clicas sobre Wikipedia, te sale una imagen de un cartel del Brexit, que traduciéndolo más o menos dice así. Dice, cada día mandamos a la Unión Europea 50 millones de libras. Dinero que podríamos gastar en su lugar en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, ese dato es falso. Y el cartel era falso. Y los políticos que lo emplearon sabían que era falso. Pero es que voy más allá. Es que gran parte de los millones de británicos sabían, que votaron a favor del Brexit, sabían que era falso. Y ahora diréis, ¿qué tiene que ver eso con Cataluña? Pues mirad, yo volviendo de los exámenes de selectividad a mediados de septiembre del año 2017, de un pueblo que estaba a una hora y venía en el coche escuchando la radio. Radio Nacional, todo noticias. Y entonces ponen un fragmento de un discurso del Senado y toma la palabra, creo que era un senador de Esquerra Republicana, y dice, fijaos el esquema, dice, cada día sale un tren AVE de Barcelona a Madrid con 30 millones de euros, dinero que se queda al Estado español, España nos roba. Lo podéis verificar en las actas del Senado, es divertidísimo. Ojo, ¿hubo algún senador de cualquier signo político que replicara con argumentos aquella intervención falaz y posverdadera del senador independentista? No lo hubo. Pues claro, entonces tú ves que en el propio discurso político no hay un intercambio de ideas sano, apelando al logos, como tú decías antes, las apelaciones racionales, en los que uno utiliza argumentos para defender una postura. Si se entra rápidamente al trapo y se utilizan más que nada falacias, pues el discurso político está perdido. Hay además otros estudios que demuestran cómo el nivel del discurso político va bajando a una velocidad desorbitada. Por ejemplo, y voy un poco rápido para poder explicar la cuarta premisa y entregártela a ti porque te va a interesar, José Carlos. Mira, en el año 2019, en febrero, publican en una revista muy prestigiosa norteamericana un estudio formidable de unos psicólogos. ¿Sabéis lo que han hecho? En un ordenador, con una inteligencia artificial, porque les dejan el ordenador una semana a los psicólogos. Claro, sabéis que los ordenadores con inteligencia artificial potente, el tiempo es oro, ¿no? Entonces se lo dejan una semana. ¿Y qué le meten a ese ordenador? Pues le meten 2 millones de artículos del New York Times. Todos los discursos políticos de parlamentos anglosajones, británicos, canadienses, norteamericanos, de Nueva Zelanda, de Australia, de las cámaras altas, de la cámara baja, del Senado, Congreso, todo. Discursos políticos de todo tipo. Le meten guiones televisivos, le meten libros y le meten ahí. Y aplican un algoritmo de análisis. Resultado del análisis. Pues que el discurso político está cayendo a una velocidad increíble, brutal, de calidad y de contenido. Dicho de otro modo, ponen el ejemplo de Abraham Lincoln, que se dirige a un auditorio fundamentalmente de universitarios de 20 años o más, y lo contraponen con Trump, que resulta que un niño de 9 años lo entiende. ¿Dónde queda el problema? Pues el problema queda que, presentando nuestro libro Manual de Debate, el año pasado trajimos a un senador, un amigo mío, un senador que no diré del partido, un hombre encantador, muy inteligente, viene a toda la facultad y cuando ponemos de manifiesto esta realidad, la pérdida de calidad del discurso político, nos dice, hombre, es que hay que hacerse entender. Y yo entiendo el argumento del senador, pero ese argumento es falso. Porque si recordáis lo que dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si tú vas reduciendo la calidad de tu lenguaje, vas haciendo un mundo cada vez
más estrecho. Es lo que ocurre con la distopía de Orwell 1984, donde uno de los ministerios, que creo que es el Ministerio de la Verdad, como la polémica que entró aquí hace un mes, a causa de ese organismo que pretende controlar noticias falsas, el Ministerio de la Verdad tiene por objeto, entre otras cosas, publicar un diccionario cada vez con un número menor de palabras. ¿Por qué? Pues porque saben que cuantas menos palabras utilice la gente, más estrecho y más torpe y más miope va a ser su mundo. Es como un burro con anteojeras. Solo van a ver una franja muy estrecha de la realidad. Entonces, nos vemos que la mezcla es demoledora. Si tú permites que el discurso político rebaje su calidad, en el fondo estás insultando al auditorio. Estás insultando al auditorio, y si ellos lo intentan disfrazar diciendo que es para hacerte entender, te das cuenta que tú es que no esperas nada del otro. No esperas nada del otro. Y ahora, para completar, después de demagogia y populismo, después de noticias falsas y después de mecanismos verdaderos, viene la cuarta pata, que es la clave, y te la entrego a ti directa, que es la total carencia de herramientas de pensamiento crítico en nuestro sistema educativo, que hemos quitado la línea principal de defensa de la ciudadanía. Y termino con una metáfora. Mirad, yo dirijo desde hace 8 años el aula de debate en la Universidad de Córdoba. El aula de debate tiene 2 metas fundamentales. Por una parte, trabajamos la expresión oral, y por otra, trabajamos el pensamiento crítico. Pero ambas ideas tienen que ir siempre de la mano, porque no se trata de formar charlatanes de feria, ni comerciales baratos. Se trata de mejorar las capacidades ciudadanas de los futuros ciudadanos de este país. ¿Dónde queda la clave? La clave queda que más de la mitad de los que vienen el primer día al aula de debate vienen porque quieren una espada metafórica. ¿Qué es esa espada? Pues quieren la capacidad de ser convincente y persuasivo del piquito de oro que le va a dar el debate. Entonces, vienen porque quieren ser manipuladores. Sin embargo, la inmensa mayoría no se queda por la espada, se queda por el escudo. El escudo metafórico, obviamente. El escudo metafórico es la capacidad de pensamiento crítico que va a ser los más resistentes frente al discurso falaz, sesgado, tendencioso, que viene de todos los ámbitos. Ámbito político, ámbito de las redes sociales, ámbito del marketing. Entonces, claro, te das cuenta de que los propios estudiantes lo que más valoran no es ser persuasivos, sino tener herramientas de pensamiento crítico que, lamentablemente, como hemos visto en esta última ley que está saliendo ahora a trámite, ha abandonado una de las principales herramientas de pensamiento crítico, que es la filosofía. Ahí, Manuel, te doy la razón. Es cierto que estamos en esa crisis tan brutal, y creo que las 4 patas que expones son muy interesantes. Lo que pasa es que es lo que tú dices, no tenemos tiempo de entrar en cada una. Y yo creo, siempre sigo defendiéndolo, ¿no? Que el pensamiento crítico se va a terminar imponiendo, lamentablemente, por necesidad. Es decir, vamos a tener que acudir a él de una manera bárbara. Hay muchos criterios por los que esto está sucediendo. Yo creo que uno de ellos tiene que ver con la pérdida de la separación entre la intimidad o lo privado y lo público. Es decir, cuando tú fusionas los canales entre la intimidad y lo exterior, y yo creo que esto ha hecho que el pensamiento crítico también se desvanezca, ¿no? Y que dé lugar a que el discurso externo se interiorice, es decir, que no haya ninguna barrera que te filtre si te interesa o si no te interesa, sino que directamente entra en ti. Tiene que ver con esa parte emocional de la que tú has hablado. Es decir, se está sentimentalizando el mensaje, y se está sentimentalizando porque acudir a las emociones es más fácil que acudir al logos, a la palabra. Hablaba de Wittgenstein, decías que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Yo te haría un paralelismo quizá interesante, y es que en el siglo XXI creo que los límites de mis emociones son los límites de mi mundo. Es decir, se está encaminando la sociedad hacia ese eje en el que lo emocional está imperando frente a lo racional, porque la emoción no requiere un nivel de digestión como la razón. Es decir, es mucho más fácil de digerir, y además va a un eje primario del ser humano. Supongo que lo conocéis porque a veces lo he hablado con vosotros, el libro de Eva Illouz, el de Japicracia. Japicracia es un libro donde esta socióloga va desglosando cómo las emociones se han convertido en un elemento de compra-venta, cosa que ha ocurrido por primera vez en la humanidad. Ella le da una palabra muy bonita, la llama emodities. Emodities es la suma de emoción más commodities. Commodities es un objeto de consumo. Entonces dice, bueno, ella fusiona esas 2 palabras y dice que por primera vez en la historia lo que conseguimos es que una emoción se convierta en algo que tú quieras comprar y que puedas consumir. Mientras que antes la emoción era el resultado de un proyecto de vida, un acontecimiento, etcétera, etcétera. Es decir, era la consecuencia de algo que tenía un previo análisis o un previo acontecimiento. Ahora no, ahora el objetivo principal, y todo se ciñe en torno a la parte emocional. Hay una definición de posverdad que a mí me gusta especialmente, que es aquella que dice que el sentimiento y la emoción que te despierta es más importante que la realidad del hecho. Es decir, a fin de cuentas, tiene mucho que ver con eso.
Pero me preocupa cuando hablamos de pensamiento crítico o de posverdad, ya ni os cuento si tenemos que hablar de confianza, porque has dado una clave que me parece muy interesante, Manuel, y es, la gente va a leer todo en redes ya. Es decir, ya los canales a los que acude a informarse no son los canales oficiales o que han pasado una criba. No, estamos entrando en un mundo en el que la gente va a la rapidez de esa red social. Lo que implica algo que yo creo que está haciendo mucho daño y además que no sé hasta qué punto es intencionado. Y aquí os paso la pelota para que me digáis si vosotros lo veis con intención o no intención. Y es los algoritmos, la creación de un algoritmo. El algoritmo lo que te está haciendo en cualquier red social es que tu sesgo de confirmación se potencie. Con lo que no es de extrañar entonces que un mensaje político, cuando te llega a ti, ¿vale? Si está dentro de tu sesgo de confirmación, lo refuerces y si no, pues te cause repulsión. Pero yo esto lo he denunciado en alguna ocasión. A mí me sucede y me irrito muchísimo y a veces tengo que quitar mis cuentas, las tengo que quitar porque cuando entro en YouTube, y yo soy muy consumidor de YouTube, me encanta, paso muchas horas viendo vídeos y tal, como tenga activada mi cuenta de YouTube, todo lo que el algoritmo me sugiere son intereses que yo tengo. Con lo que mi capacidad de asombro o de sorpresa o de pluralizar mi mundo es muy reducida, muy reducida. Está todo el rato diciéndome lo que me interesa, lo que he consumido y en función de eso me hace sugerencias. Si esto lo multiplicáis por millones de personas que acuden a sus redes sociales ya con su propio algoritmo, y el algoritmo es neutro, que es decir, el algoritmo no tiene ninguna ideología específica que te quiera vender. El algoritmo lo que te dice es, yo creo que tú consumas Internet. Es decir, mi obsesión como algoritmo es que no te despegues de la pantalla. Ahora, lo que tú consumas y lo que tú veas, eso es cosa tuya. Yo lo que voy a hacer es estudiar tus patrones, ofrecerte versiones en torno a ti que lo único que te van a dar es que tu criterio y tu sesgo vaya incrementándose cada vez más hasta el extremo de que lo interiorices como una señal de identidad bárbara. Con lo que estamos perdiendo, joder, cosas tan emocionantes como la belleza. Es decir, cuando alguien utiliza un filtro en Instagram para la foto que se ha hecho, ese filtro lo utilizan millones de personas. Millones de personas se han puesto el mismo filtro que tú para la foto, con lo que está homogeneizando el mundo. Es decir, el mundo se está homogeneizando en torno al sesgo de confirmación que el algoritmo te da a ti mismo. Y cada vez más, con lo que se está perdiendo la capacidad de pensamiento crítico desde el momento en que no hay pluralidad ni versatilidad. Es decir, siempre que entremos a las redes sociales con nuestra clave y con nuestra cuenta, lo único que vamos a conseguir es consumir más de nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo coño va a abrir la posibilidad de entender un mundo plural, versátil y que te enriquezca si lo que estamos es reduciendo esa concepción del mundo, ¿no? Entonces, creo que afecta de lleno, porque a mí lo que me preocupa es que encima el algoritmo parezca que no tenga intereses que no sean más allá del espurio económico, es decir, de que tenga la atención en la pantalla. El algoritmo le da igual si estás consumiendo noticias populistas o si estás consumiendo vídeos académicos de TED. Le da exactamente igual. Él lo que busca es cómo funcionas tú en el consumo de pantalla y te lo voy a reforzar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no tendríamos que entablar una pelea directa o, digamos, una crítica constructiva en torno a estos algoritmos que se están apoderando de nuestro criterio? Y ahí os lo dejo, ¿no? Empezad por quien queráis. Pico, si quieres empieza tú. Venga. Sí, yo te lo rescato y yo como veo a Manuel con cierta pose optimista, entonces yo voy a ser muy pesimista. Quizá mucho más que tú, Manuel. Es que lo que dice, bueno, aparte de que te lo firmo ahora mismo, porque parece que estamos escribiendo el mismo libro ahora mismo, el otro día una de estas frases maravillosas que te encuentras en un meme que seguramente se lo atribuirán a Coelho o a Einstein, ¿no? Pero ya sabes que todo lo ha dicho o Coelho o Einstein, ¿no? Pues decía algo así como, es más fácil engañar a alguien que hacerle ver que le has engañado, ¿no? Y es cierto, o sea, es absolutamente cierto, porque el refuerzo del sesgo de confirmación, que además ha aunado al maravilloso efecto Forer, ¿no? Porque cuando tú encuentras una información que refuerza la idea previa que tú ya tienes, te sientes chingón, como dicen aquí en México. ¿Ves? Esto es lo que yo decía, ¿no? Yo decía que la Tierra era plana, aquí dicen que la Tierra es plana, yo soy un tío muy inteligente, porque aquí hay gente muy inteligente. Y además el que te da la noticia dice, y si piensas eso, es que eres muy inteligente. Aparece el efecto Forer aquí, que es el que nos hace creer los horóscopos, ¿no? Pero eso, unido a que no estamos pensando, sino que estamos digiriendo, o sea, y digo digerir porque me llevo las emociones al aparato digestivo, pues esto genera
un pequeñito problema. El pequeñito problema es que si todo lo tamizamos desde el mundo de las emociones y nos la han colado, José Carlos, Manuel, nos la han colado. O sea, yo cuando todavía vivía en España hace algo más de 10 años, ponía la tele y aparecía Mazda y decía Zum Zum. ¿Sabes lo que es el Zum Zum? Y yo decía, ¿qué coño es el Zum Zum? Pues si no te montas en un Mazda no sabrás lo que es el Zum Zum. Tienes que sentir el Zum Zum. Y yo decía, ¿esto qué coño es? Después decía, BMW, ¿te gusta conducir? Y salía la mano haciendo así, ¿no? No salía el coche, salía la manita haciendo, ¿os acordáis? ¿No? Esta puta mierda, ¿no? Y después decía otro, no sé qué, con Siritionen, el SEAT con Siritionen. Empezaban a inventarse estupideces que nos la acabábamos comiendo con patatas. Y al final lo que han hecho es no solo rebajar la capacidad de pensamiento crítico, sino aborregarnos de tal manera que todo lo pasamos por las emociones, todo lo compramos desde la emoción, pero además, si alguien nos intenta decir que eso está mal, inmediatamente somos refractarios a la crítica. Pero ¿cómo va a estar mal si yo siento que esto es verdad? Yo siento que esto es verdad, que yo creo que eso es para pegarse un tiro. Aristóteles está ahora mismo vomitando en el suelo, ¿no? Siento que esto es verdad, esto es imposible. Sentir la verdad no se puede sentir. Mire usted, esto se tiene que pensar, pero no se puede sentir. Bueno, pues, ¿qué sucede? Pues tío, que nosotros estamos podridos. Cuando digo nosotros no me refiero a los que estamos aquí, que luciendo estas barbas canas tan nobles y tan dignas. Me refiero a la sociedad que tiene nuestra edad. Nosotros ya estamos podridos porque el trabajo que han hecho los medios de comunicación y ahora Internet. Mira, el otro día, cuando estaba haciendo el programita este de la Voz de Televisión Española con los jóvenes sobre la amistad, hubo un momento en el que me dieron un bofetón de realidad que casi me parten las vértebras del cuello, ¿no? Porque todos los guionistas del programa, que tienen todos calvas ilustres como la tuya, barbas canosas como la mía, ¿sabes? Y caras orondas como las de Manuel, o sea, todos los guionistas que son gente de 40, 50 años, con buenos estudios universitarios y tal, decían, hay que preguntarle a los jóvenes si son conscientes de que esos amigos que tienen en las redes, pues no son sus amigos. O sea, el pedo lo teníamos nosotros. Porque en cuanto les pregunto a los chavales, se me quedan mirando como diciendo, tú eres tonto. Pues claro que no son mis amigos, tonto del culo, claro que no son mis amigos. Esta gente no son mis amigos. Estos son los que tengo en el Facebook. Mis amigos son otros. Y si los tengo en el Facebook es para poder quedar con ellos y vernos. O sea, el bofetón que me dieron a mí en ese momento, un tío con 2 metros y 140 kilos, fue espectacular. ¿Por qué digo eso? Porque creo que hay una distancia, por fin. A mí, yo siempre tenía miedo de que no hubiese una brecha social, ¿no? Porque parecía que estábamos demasiado homogeneizados. Parece que puede haber una brecha y que los que estamos jodidos somos nosotros. Los que tenemos que salvar son a ellos. Tenemos que salvarlos a ellos. ¿Cómo? Ahí sí no tengo ni puñetera idea, porque cualquier idea que se me ocurre acaba siendo totalitarista, despótica y 20.000 cosas más, ¿no? Lo siento, ¿sabes? Pero al final lo que me doy cuenta es que nuestra parte del mundo ya la hemos jodido. No hemos arreglado el cambio climático, no hemos puesto nada para cambiarlo, no hemos arreglado las diferencias norte y sur, se nos está acabando el agua, o sea, no hemos hecho un carajo, mire usted. Y si alguien lo tiene que arreglar, el muerto se lo estamos dando a esta gente. Entonces, no sé, por eso le digo que yo soy el pesimista. Yo espero que Manuel me arregle un poco la plana y me enmiende un poco la plana. Porque cuando veo esta situación me echo a temblar. Digo, si depende de nosotros, cuarentones y cincuentones bien avenidos que tenemos ideas, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Pero Entonces, Vico, vamos a ver, te voy a dar el toque optimista porque me por favor, preocupa mucho. Sí, el toque optimista lo tienes en la habitación de al lado durmiendo. Los que claro, estamos aquí, claro, cuando sí, nos sí. metemos en la paternidad, en muchas cuestiones, la paternidad implica una aceptación de que el futuro existe y que además no va a ser peor. Porque aunque tú no lo pienses, sí lo sientes, si no, no te metes en el concepto de paternidad Va, de una manera tan... Es paradójico, quiero decir, somos seres paradójicos. Entonces tú José, puedes tener esa sí, visión negativa, pero tú sabes que perdona. la esperanza, mirad, ya que Terry Eagleton lo ha sacado antes Bermúdez, Terry Eagleton hace un análisis precioso entre optimismo y esperanza, ¿vale? Y creo que es fundamental que entendamos que el optimismo se ha vendido como una categoría social y ontológica a la que todo el mundo tenía que agarrar constantemente, de manera que se ha terminado prostituyendo, porque parece que todo el que no era optimista era un cenizo y por lo tanto tóxico, ¿no? Y se le ponía ese adjetivo que me parece súper cruel y bárbaro. Es decir, o eras optimista o entonces la sociedad te decía que tenías que irte.
Eres un agorero, agorero. Agorero, A sí, mí, sí, a mí y me la han dicho palabra agorero alguna vez. bueno, Sí. y tóxico, lo de tóxico ya, es decir, como, bueno, lo tuyo, si ahora mismo este discurso que has dado se hace viral, que sepas que eres tóxico de por vida, o sea, te vas a quedar como la persona tóxica de por vida. Pero bueno, en cualquier caso, decía Terry Eagleton, a lo que voy, que teníamos que cambiar el discurso del optimismo por el de la esperanza, porque el optimista era aquel que consideraba que el punto de partida de su vida, ¿vale? Era algo mejorable, pero ya partía de que ese punto no estaba mal. Es decir, todos los optimistas que decían, yo con mucho esfuerzo y con mis competencias y el desarrollo y tal, voy a conseguir que tal, y voy a mejorar, todo mejorar implicaba que lo que tenía lo aceptaba, ¿vale? Y entonces el optimismo siempre implica, digamos que no va a haber un cambio radical, sino un progreso. El concepto de progreso es, has llegado hasta aquí, luego toda esa línea la aceptas como criterio y sigues continuando, intentas mejorar lo que tienes. Ese es el optimista. Ahora, el de la esperanza no. El de la esperanza dice, todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no me vale. Ya no me vale. Entonces, lo único que puedo hacer es un cambio radical y a partir de ahí intentar que haya otra manera de entender las cosas. Otra manera. No progresar, sino hacerlo de otro modo. Y creo que ese discurso está desapareciendo del ámbito social porque hacerlo de otro modo implica modificar los rudimentos de un sistema, ¿no? Y eso ha desaparecido del ámbito social. Creo que hay que recuperar la esperanza que ha tenido muy mala fama desde que Elpis, en aquel mito de Pandora, ¿no? Se quedaba anclada en la vasija, ¿no? Nosotros hablamos de caja, pero era una vasija y se quedaba como algo negativo, porque cuando Pandora abría salían todos los males y el único que deja sin salir y lo mete es la puñetera esperanza, ¿no? Entonces lo puede interpretar como, coño, este se ha quedado aquí anclado, vamos a utilizarlo cuando sea posible, ¿no? O era un mal. Es decir, la esperanza puede ser considerada como un mal. Creo que hay que darle una dignidad de nuevo a esa esperanza porque si no estamos bien jodidos. Es decir, ese discurso que tú has dado, si te agarra a la esperanza, que son esas dos personitas que tienes durmiendo allí al lado, yo creo que ahí sí hay una opción, digamos, positiva. No, Manuel se está quejando. Manuel Exacto, se me está quejando. yo antes de yo replicarte, que te replique Manuel, porque he visto que te decía con el dedo un mojón para ti, Claro, que es lo que te estaba una diciendo. cosa Venga, muy... dale. Yo tengo una niña de 2 años y medio y el temor que yo tengo es que ella nunca va a leer Cien años de soledad, ni va a leer Don Quijote, ni Rayuela, y eso me parece una gran pérdida para ella. No para mí, para ella. Y esa batalla está Bueno, perdida. no lo Esa batalla está sabes, Manuel perdida. todavía no lo sabe. Espérate que no lo sabe. Y luego también te digo una cosa, a lo mejor no lee eso, pero yo qué sé, igual tiene contemporáneos que son igual de fascinantes. Es decir, no vamos a entronizar la cultura de hace 100 años, 150, que nos parece maravilloso, ¿vale? Que no digo que no, o el Quijote, que es una obra de arte, pero que el criterio del acceso a esa cultura de élite igual no es tampoco la base de que el mundo cambie, ¿eh? Perdón que ahora voy yo, ahora es cuando Venga. voy yo, ¿vale? Tienes razón. En nuestro ámbito tienes razón. O sea, no me embarco en la aventura de tener descendencia. Todos los que estamos aquí tenemos descendencia, sino albergamos un viso de esperanza. El único problema, ahora cuando pongo el freno, ¿de acuerdo? Es que nosotros somos unos privilegiados que tenemos una estantería llena de libros por detrás, que damos clases en la universidad y que tenemos una perspectiva del mundo que es, bueno, pues es una perspectiva tan particular que hacemos libros sobre nuestra perspectiva y nos lo compran, ¿de acuerdo? O sea, fíjate tú ya dónde estamos. La otra realidad es que aquí en México, donde yo vivo, todos los años nacen 500.000 niños de madres entre 14 y 19 años que te aseguro que no se han planteado en ningún momento ni qué es la esperanza, ni el pensamiento crítico, ni qué van a hacer con su puta vida, y lo único que están esperando es poderse comprar un iPhone 12 para poderle meter los filtros de Instagram nuevos. Eso, eso es el peso del mundo. El peso del mundo no somos nosotros. El peso del mundo no son los 1.500 participantes de este congreso. El peso del mundo son los 500.000 niños que nacen año con año en esta ciudad, o las 4 niñas violadas en Brasil cada hora, o este tipo de cosas. Claro, sí, yo sé que esto suena muy gordo y estoy poniendo realidades muy cabronas encima de la mesa, pero ustedes ahora mismo, y perdón que lo centralice, estáis en una parte del mundo que además es tremendamente favorecida, que es la que ya está generando cambios del futuro, ¿no? O sea, ya he visto que Noruega está hablando que en el año 2025 ni un puñetero coche de gasolina. En España creo que es en el 2030 o algo así. Pero es una parte del mundo que además es muy minoritaria, muy selectiva
y con muy poquita gente. En este país bendito donde yo vivo hay 126 millones de habitantes. O sea, tendríamos que juntar España, Francia y a lo mejor hay que meter Bélgica, Portugal y no sé cuántos más, ¿no? Y aquí es pensar que vamos a cambiar de la energía de la gasolina a, a lo eléctrico es tan divertido que uno de los ejes rectores del presidente que ahora hay en México era hacer una nueva refinería de petróleo. No meter parques eólicos, no, no, una nueva refinería de petróleo, porque aquí a nivel energético estamos 50 años por atrás. Y los cambios del mundo que se van a mover en Europa, donde deben de repercutir es donde están las mayores poblaciones del mundo. Porque si no, esto no tiene sentido. Y donde están las mayores poblaciones del mundo, pues es aquí, es en Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde Sí, mi esperanza y mi realidad empiezan a chocar a la una chocar. con la otra. No cabe duda, Vico. O sea, es algo aplastante el hecho de que en la gran parte del mundo, 2/3, están en ese nivel que tú dices. Pero también te digo que si queremos ser optimistas, ese primer tercio, que es la minoría selecta que está con los avances, también tiene la opción de invertir en esa parte del mundo en la que tú estás, ¿no? Y yo ahí he visto dilemas morales con respecto, por ejemplo, al cambio climático, de lo que has hablado. Es decir, no hace mucho estaba viendo el documental del que estuvo a punto de salir presidente estadounidense, que ha sacado sobre el cambio Al Gore, climático, Algo. Al Gore. En el último documental de Al Gore se reúne con el presidente, con el ministro de Energía de la India, y le dice que, hombre, que tienen que reducir el carbón porque en la India, que no tiene mucho dinero, pues casi todas las fábricas eran de productoras de carbón y que contaminaban mucho. Y claro, que habían hecho cuenta de esa contaminación y el planeta se estaba viniendo abajo. Y entonces le dice el ministro de la India, mira, a mí me parece bien, pero entonces ayudarnos a que no tengamos que utilizar el carbón. ¿Por qué? Porque vosotros habéis desarrollado durante 150 años antes con carbón vuestra industria y ahora, una vez que vosotros habéis contaminado el planeta, nos está diciendo que nosotros, que no tenemos acceso a vuestra tecnología, lo consigáis, ¿no? Y entonces se ve como en la cumbre del cambio climático de París consiguen un acuerdo para que la energía desarrollada en los países occidentales, fotovoltaica y tal, se puede ir instalando. No sé después si se ha hecho o no, ¿vale? Yo digo lo que he visto en el documental, luego la implementación de esto en la realidad la desconozco. Pero sí existe esa capacidad de esperanza de decir, oye, llega un momento en el que el diálogo, no el debate, el diálogo se convierte en un elemento constructivo para que la esperanza, también en esos países del tercer mundo, en este caso en la India, atisbe un posible cambio. Es decir, yo no soy optimista, cuidado. Lo que sí es verdad es que creo que el discurso de Eagleton, en el sentido de la esperanza, quizá porque soy docente y creo que yo soy muy Foucaultiano, es decir, yo creo que la microresistencia es lo que funciona en el mundo. La microresistencia es la que yo hago con mis alumnos en el aula. Es decir, si yo consigo que de mis 30 alumnos, 4 o 5 lleguen a interiorizar esa necesidad de cambio social, eso tiene un pequeño efecto mariposa. Al año siguiente otros 4, al año siguiente otros 4. Tú lo haces allí en México cuando vas y das, joder, Vico, tú das conferencias a 10.000 jóvenes cada año que se sientan por primera vez en una universidad. De ahí puede que vayas dejando esa pildorita. Es decir, lo que no podemos es aceptar que ya no hay solución. Porque si no hay solución nos dejamos, es decir, nos vamos a la inercia y dejamos correr. De hecho, yo creo, y Manuel estará de acuerdo conmigo, y tú también, nuestro trabajo un poco, esto me recuerda al libro de Cernuda, de Ocnos, ¿no? El texto que traduce de Goethe, cuando dice que Ocnos trenza juncos para que su burro se los coma, y sin saber si le son más sustanciosos o no, porque claro, no se puede meter en el pellejo del burro y saber si trenzados se saben más ricos que sin trenzar, pues decide seguir trenzándolos, ¿no? O sea, realmente eso es obvio, y esa es nuestra opción de vida, pues como docentes, como académicos, como entes pensantes y con sentido de responsabilidad. Y ahí volvemos otra vez al principio de lo que hablábamos, ¿no? Es que claro, que nosotros tenemos un sentido de la responsabilidad y además nuestro trabajo con los jóvenes, nuestro trabajo con las personas de nuestro entorno hace que nuestra confianza en estas personas se refuerce, igual que yo lo tengo en la tuya, tú lo tienes en la mía, y ahora en Manuel, que me parece un tío cojonudo y que estoy deseando ir a España y tomarnos un par de cervezas juntos, ¿no? Juntos todos. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Yo, cuando hablaba de las cuatro razones de la confianza interpersonal, aludía a la cuarta, que era un país más feliz, ¿no? Y no la ejemplifiqué. Y ahora la voy a ejemplificar. Por tercer año consecutivo, Finlandia, el país del mundo que tiene los niveles de confianza más altos,
es el país, según la UNESCO, más feliz del mundo. Finlandia, perdón. En Finlandia hace un frío de puta madre. En Finlandia hay zonas como en Laponia donde se pegan casi 4 meses de sol y 4 meses de noche. En Finlandia le dan al caldo cosas finas y hay unos niveles de alcoholismo de puta madre. En Finlandia hay problemas de machismo metidos en la sociedad desde hace mucho tiempo. En Finlandia comen del nabo, ¿sabes? Porque cualquier cocina española o mexicana o colombiana es mejor que eso. Pues coño, jódete, que es el país más feliz del mundo por tercer año consecutivo, cuando cualquier país del ámbito latino, simplemente en cuestiones climáticas y en los salados que somos y en lo que nos gusta vivir, deberíamos de reventarlo, ¿no? Y dejar a Finlandia en un puesto mucho más bajo. Pero sin embargo es que el elemento de la confianza interpersonal tiene un peso tan brutal que no nos estamos dando cuenta. Yo creo que a lo mejor, no sé, ya en este desiderato, en este brindis al sol que estamos haciendo de la esperanza, una de las cosas que tendríamos que trabajar a nivel político, pero claro, a nivel político tiene un pedo. O sea, es que los finlandeses fueron listos. Hace 40 años, los políticos finlandeses, bueno, a menos de 40 años, 1991, cuando la Unión Soviética se hunde, los finlandeses dijeron, tenemos un problema, que nosotros solo hacemos vodka y arenques y madera. ¿Y a quién se lo vendemos? A la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, que después se ha ido al carajo. Hostia, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hay en Finlandia? Frío. ¿Y qué más? Finlandeses. Hostia, pues vamos a apostar por el cerebro, vamos a apostar por el conocimiento, vamos a abonar Finlandia. Y entonces dijeron los políticos finlandeses, sí, tío, pero si esto pasa, en 20 años, estos colegas que hoy tienen 6 años, me echan a mí del gobierno, porque yo pienso a la manera antigua y estos van a pensar nuevo y dijeron, pues te jodes y te vas del gobierno. Y así fue. Finlandia es uno de los países que tienen los políticos más jóvenes del mundo, porque cogieron a todos los que propiciaron el cambio y los echaron fuera. O sea, hubo una inmolación en pro del beneficio. Pero tú lo decías muy bien, José Carlos, vivimos en la inmediatez. Nuestra emotividad y nuestro mercado es el inmediato. Entonces, tenemos que sacrificarnos, los que tenemos de 40, 50 años, tenemos que sacrificarnos de alguna manera por los que están detrás, por los jóvenes que vienen y darles la oportunidad de enmendar la plana que nosotros les hemos dejado tan torcida, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos eso? No Bueno, solo desde la filosofía, ah, o sea. al final todo es un conjunto. Manuel, quería hablar antes que te he cortado y Con contigo, 45 minutos. escúchame, contigo ya vamos a ir cerrando, si te parece, llevamos 1 hora y 5 minutitos, ¿vale? Así es que te dejo para que vayas cerrando una cosa y luego nos despedimos. Yo iba a decir que con 45 minutos tengo de sobra, así que para terminar. No, pero mira, lo primero que quiero decir es que no creo que se trate del discurso pesimista u optimista. Me ha encantado la dicotomía de Eagleton que has traído a colación y que me gustaba mucho cuando la leí hace ya tiempo. La olvidé completamente, pero yo creo que una de nuestras obligaciones es describir con honestidad intelectual cuáles son los problemas que nos atañen. O de lo contrario, estaríamos aquí describiendo los mundos de Yuppie, una cosa fantástica e irreal. Entonces, además, tenemos una obligación, la filosofía nos une, nos hermana, la docencia también. Bueno, pues quizás tenemos que ser esos que avisan de, oye, que lo que viene puede que no sea tan positivo. Yo, por ejemplo, no tengo la confianza en los políticos de la que hablaba Vico, aunque en Finlandia hayan servido de modelo. Lo voy a explicar por qué. En el año 2018, en el Parlamento español, hubo una de las pocas votaciones por unanimidad que nunca han tenido lugar en nuestro país. Y fue a favor de reivindicar la presencia de la filosofía tanto en la secundaria como en el bachillerato. ¿Cuál es el resultado? Pues que a día de hoy se aprueba la ley CELA y la filosofía, curiosamente, no aparece tan potenciada como se habían juramentado los políticos en el Congreso de los Diputados hace un par de años. Luego quiero poner, mira, vivimos en un mundo muy peculiar, muy peculiar. Si ponéis en el YouTube el anuncio de la Super Bowl del año 2012, que sabéis que son los anuncios televisivos de los más caros del mundo, justo con los que hay después de las campanadas. Bueno, pues era de un Volkswagen, un Passat, el Volkswagen Passat. Dura 1 minuto el anuncio. ¿Y qué es lo que te encuentras en el anuncio? Te encuentras una historia completa, una descripción de principio a fin de una familia de clase media alta, que hay un niño, una niña, tú ves un montón de historias, pero no te dicen nada del coche. No te dan ni una sola característica, solo el precio que hay al final. No te dicen si es diésel o gasolina, si tiene que ser centralizado. Esa es una de los paradigmas del modelo de consumo en el que vivimos a día de hoy, que lo que hace es que te incita a consumir. O sea, lo dijo antes José Carlos, hace por lo menos 40 minutos.
Es la cuestión del deseo. Mirad, nosotros hemos asistido o estamos asistiendo a que el sistema neoliberal ha construido una espiral, desde mi punto de vista, negativa. Cualquier economista lo verá positiva, pero desde mi punto de vista como filósofo es una espiral negativa, la espiral del consumo y la espiral psicológica que va aparejada a ella. ¿Qué significa esto? Pues que tú te levantas por la mañana y eres sistemáticamente bombardeado con anuncios para que compres, compre y compre, para que vincule la felicidad a los objetos que compres. ¿Dónde queda la clave? La clave es que no lo puedes comprar todo. ¿Por qué no lo puedes comprar todo? Por dos razones. Primero, no tienes todo el dinero del mundo y tampoco tienes todo el tiempo del mundo. ¿Cuál es el resultado, por lo tanto, de este quiero y no puedo al que te lleva la sociedad actual? Es la depresión y la frustración. Escuchaba en un vídeo de Vico de hace unos meses, muy interesante, que la OMS había denunciado o había advertido que la depresión es la enfermedad del siglo XXI. Pues claro, ¿cómo no va a serlo? Si el propio sistema te invita a que estés frustrado. La frustración es el quiero y no puedo. Quiero el último iPhone, pero no lo puedo tener. Quiero el último portátil, pero no lo puedo tener. Claro, eso produce unos mecanismos de alienación general a nivel social que son demoledores, que causan muchísimo malestar. De ahí que el uso de ansiolíticos y antidepresivos se haya multiplicado en las últimas décadas. Pero es que voy más allá. Es que, por ejemplo, cuando nosotros acabamos de publicar, hay un investigador y amigo mío, un tipo formidable, muy inteligente, que se llama Rafael Macho, y hemos publicado un artículo en una revista interesante sobre cómo funciona la exposición de vídeos científicos en YouTube. Podéis hacer el experimento en cualquier momento, cuando terminéis. Os estoy mandando muchas sugerencias. Si ponéis YouTube, ponéis cambio climático, la primera sugerencia de vídeos que os salen son bastante coherentes y tienen además el aval científico detrás. Ahora, cuando clicáis sobre el primero de esos vídeos, las siguientes sugerencias que te hacen ya, esa segunda tanda de sugerencias, ya son ligeros cuestionamientos. Si vuelves a clicar a uno de esos vídeos, ya la tercera lista de sugerencias es directamente que te lleva a vídeos de negacionismo de cambio climático. O sea, la propia información que aparece a través de YouTube es una información que va adoptando un discurso polarizado y sesgado. Y además te lleva al enfrentamiento y a la colisión, en lugar del desarrollo del conocimiento que se supone que con tanta dificultad lo hemos logrado en los últimos momentos. Y luego apuntaba José Carlos una frase que me ha encantado, que es el que decía, los límites de mis emociones son los límites de mi mundo. Me ha gustado un montón. Y me ha traído a la memoria la vieja dicotomía nietzscheana. Mira, Nietzsche con 24 o 26 años escribe un libro que es una genialidad, que es El nacimiento de la tragedia. A mí siempre me daba envidia, digo, tengo 42 y jamás en la vida voy a escribir una cosa ni medianamente similar. Entonces el tipo este tiene la genialidad de plantear una dicotomía que luego es una mierda, si la analizamos en términos estrictos. Pero bueno, esa dicotomía de lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo, que se supone que defiende o que representa la claridad, la lógica, la razón, el orden, frente a lo dionisíaco, ¿no? Pues la exuberancia, el carnaval, la nocturnidad, incluso la sexualidad. Muy bien, muy bien. Aunque Apolo, en realidad, el dios Apolo jamás habría encajado en ese perfil, pero bueno, no entrando por ahí, si nosotros esto lo contamos a mi público universitario cuando se lo cuenta, todos los alumnos son dionisíacos. Creo que lo importante a día de hoy es hacer una apología de lo apolíneo. ¿Por qué? Pues primero porque es un dios más oscuro de lo que plantea Nietzsche en su texto, aunque él lo sabe, pero bueno. Pero segundo, porque es que nosotros nos estamos dejando llevar por esa parte así, mal entendida de lo dionisíaco y nos está conduciendo a unos niveles. Yo creo que incluso diría que de barbarie, y con esto concluyo. Mirad, desde hace unos cuantos años yo trabajo un conceptillo que es el concepto de nuevos bárbaros. La idea me la suscitó un texto que leí de Alessandro Barico. A mí me gustaba mucho Alessandro Barico porque leí una novela suya hace 20 años que se llama Seda, una novela amorosa muy bonita, que además tiene una carta erótica formidable, que se lee en 1 hora y media viendo cómo se pone el sol bebiéndote un café. Pero claro, las últimas obras que he leído de él son para tirarlas a la basura. Una de ellas se llama I Barbari, los bárbaros. En este hace un ejercicio, desde mi punto de vista, un ejercicio de snobismo sobre la cultura, sobre el deporte, sobre el vino. El tío a mí no me gusta, pero trabaja un concepto que me gustaba, que era el concepto de barbarie, el concepto de bárbaro. Bueno, pues ¿dónde queda la clave? La clave queda en que lamentablemente puede que haya cada vez un mayor número de lo que llamamos nuevos bárbaros. ¿Qué son los nuevos bárbaros? Pues son personas de edad indeterminada, pueden tener de 15 años a 70. Son personas que no leen libros, que no tienen el más mínimo interés político ni cultural, que no tienen un prurito intelectual, que cuando ponen la radio es para escuchar exclusivamente música, que eluden la prensa. Fundamentalmente, son unos ignorantes. Pero la clave de la nueva barbarie es que además hacen apología de su ignorancia, o sea, la defienden.
Claro, no quiero que entendamos al nuevo bárbaro como un vikingo que viene con un casco con 2 cuernos y un hacha, sino como una víctima de un modelo que es este, que es pernicioso y muy peligroso para el futuro desarrollo de las democracias occidentales. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues la única línea que nos queda es tender la mano al bárbaro para tratar de sacarlo de su barbarie y sobre todo, y ahí es donde creo que entra la responsabilidad, no solo de nosotros, sino también de los alumnos que nos oyen, porque si nos oyen y atienden a nuestros argumentos y no replican, significa que los dan por sentados, pues la línea, entonces la clave está en que la línea que separa la civilización de la barbarie es muy tenue, es muy fina. Ya no queda, además, usando la metáfora bélica, no quedan tropas de reserva. En el momento en que esa última línea ceda, representada por nuestros alumnos, ya no quedará nada. Todo lo que venga detrás será el erial democrático, el erial intelectual, el erial cultural. Voy a intentar, Manuel, no cerrar con este pesimismo tan grande, porque quiero dejar, sí, nos ha contagiado a todos, inevitablemente. Esto es culpa de Vico, no me cabe duda. Pero en cualquier caso, voy a intentar hacer un cierre rapidito con respecto a lo que has dicho. Comienzo con es verdad, Apolo y Dionisio, es decir, ese libro que escribe El nacimiento de la tragedia, ¿no? Yo creo que hay Nietzsche en el fondo lo que hace una demanda de equilibrio. Es decir, Nietzsche lo que dice es voy a recuperar a la figura de Dionisio, que el cristianismo lo había marginado. Entonces vamos a intentar que Dionisio ocupe un lugar en el mundo y que ese lugar en el mundo no sea exclusivamente el razonamiento objetivo y el sacrificio en torno a la virtud intelectual constantemente, sino que vamos a ponerle al cuerpo un lugar en el mundo, a los placeres sensoriales vamos a ver dónde situarlo, es decir, vamos a darle una especie de autonomía a una parte que había estado desaparecida. Es un libro muy interesante, por cierto, y también estoy contigo, que me parece de lo mejorcito que escribió Nietzsche en su tiempo. Luego, creo que también lo que nos está sucediendo con respecto a esa parte emocional de la que has hablado, es decir, ese anuncio de Passat donde no te cuenta nada pero te incita, ¿no? Y toda esta sociedad que está haciendo que deseemos comprar constantemente y adquirir. Yo lo analizo en el siguiente libro que saldrá, ¿no? Yo creo que lo que han conseguido un Sum Corda maravillosa es convertir el deseo en una fuente de placer. Esto no ha existido nunca. Es decir, el placer hacía que el deseo se activase, pero tú ya tenías el placer, había una pedagogía del placer, te decían esto era maravilloso, lo habías probado, te encantaba y entonces tu deseo se activaba para conseguir el placer. Pero como el placer no se puede controlar porque es subjetivo, lo que sí podemos controlar es el deseo. Entonces, que tú desees ya de por sí se ha conseguido en el siglo XXI que se considere una fuente de placer. Es decir, cuando deseas algo te tienes que sentir bien porque lo deseas. Y el sentirte bien se convierte en algo que te va a dar siempre un estímulo para conseguir algo. Puede que no lo compres todo, pero vas a comprar algo que te ha generado un deseo. Y cuando compras ese algo, se te refuerza el deseo de buscar otro algo. Puede que no vuelva a conseguir ese otro algo tan grande, pero entre medio habrá algo que sí lo consiga. Entonces, hay una escala de deseo con satisfacciones inmediatas que se van consiguiendo, con lo que el deseo se convierte en el objetivo principal del placer, ¿no? ¿Cómo solucionar esto por dar el último toque optimista, ¿no? o dejar una esperanza, ¿no? Yo creo que, y llevo apostando por ello mucho tiempo, yo creo que tenemos que implementar una pedagogía de la mirada. En el siglo XXI la pantalla se está llevando el criterio de atención de todo el mundo. Y la pantalla se está convirtiendo en el eje referencial de la identidad de las personas. Y no estamos educando a la gente a acercarse a la pantalla con criterio. Ya no a leer, ni siquiera a leer, sino tener un criterio cuando te acercas a una pantalla. Porque lo que no puede ser es que en lengua, en primaria, le enseñemos a leer literatura con un criterio de atención distinto a cuando tú le enseñas a leer un poema, ¿no? El poema, por ejemplo, cuando tú te acercas al poema, tu actitud hacia el poema ya es completamente distinta hacia tu actitud hacia una novela. Y cuando te acercas a leer un ensayo, tu actitud es distinta a cuando te acercas a leer un artículo periodístico. Luego, si nosotros hemos conseguido educar a la gente para que cuando lea tenga distintas actitudes, distintos criterios, cuando se acerca dentro de esas lecturas, deberíamos de hacer lo mismo exactamente igual desde infantil y primaria para que todo aquel que se acercara a una pantalla supiera que no es lo mismo estar leyendo El País que estar consultando Instagram, que no es lo mismo estar publicando en Facebook que estar haciendo un TikTok. Es decir, que tu criterio cuando te acercas a la pantalla ya esté educado con una pedagogía de la mirada, es decir, educando la manera en la que miramos a las pantallas, podría haber cierta esperanza de que la gente
tuviese criterio, ¿no? Y que esa barbarie de la que tú hablas se pudiera cultivar dentro de un concepto de pensamiento crítico visual, ¿no? Y yo lo he experimentado en primaria cuando lo hemos trabajado con los niños, y poquito a poco van adquiriendo ese criterio de leer las imágenes, es decir, saber interpretar ese anuncio, verlo y decir, joder, pues lo que me está vendiendo a una moto es una emoción falsa, tiene que decir, pero eso hay que educarlo. Y claro, hemos llegado al mundo de la pantalla sin la educación de la mirada, ¿no? Y esto creo que se ha convertido en uno de los grandes males del siglo XXI. En fin, y creo que llevamos, mira, 1 hora y 16 minutos de chapa. Deciros que he disfrutado muchísimo porque ha salido todo muy natural. Creo que ha fluido muchísimo la conversación, que los temas se han ido interconectando sin demasiados problemas. Así es que voy dejando un par de minutitos a cada uno para que cerre la intervención, ¿vale? Vico, comenzamos contigo a las 5:15 de la mañana, a las 5:30 de la mañana en México. Así es que venga, termina. Bueno, pues mira, vamos a terminar con una metáfora y voy a hablar flojito para que no se me despierte la gente. Bueno, pues son las 5:30 de la mañana, es la hora más oscura porque pronto empezará a amanecer. Así que bueno, pues espero que este pesimismo que os he impregnado, que algunos dirán realismo, bueno, pues junto con esta hora más oscura se convierta dentro de poco en una aurora, ya que estamos hablando de Nietzsche, ¿no? Eh, es cierto que muchas veces las cosas que pensamos y que decimos van tamizadas por nuestras propias circunstancias. Es la paradoja del ser humano, ¿no? Esa contradicción del ser humano. Una vez me preguntaron, ya acabo en una entrevista a Vico, ¿el mundo tiene salida o tiene futuro? ¿No? Y yo le decía, depende de a la hora que me lo preguntes, ¿no? Depende de la Bueno, pues en este caso es lo mismo. Estamos haciendo esto a una hora muy cabrona y la verdad, pues no tengo mucho optimismo. Seguramente a las 12 del mediodía, cuando el sol esté radiante y yo esté feliz, yo digo, "Oh, esto tiene una salida, va a ser bárbaro, ¿no?" Pero bueno, dejándonos de psicologismos emocionales, pues hay que ser consciente de que sí, nuestra paradoja siempre va a estar ahí, pero es necesario esto. Estos ejercicios de diálogo, qué maravillosos serían si sustituyeran a programas como Tienes Talento y este tipo de cosas y que la gente pudiera verlo. De hecho, y ya acabo con una recomendación, hay una película alemana que cuesta 4 duros, hecha por amigos que no lo hicieron con teléfonos móviles porque no existían en ese momento, que se llama El Experimento. En la película esta alemana, El Experimento, bueno, pues unos chicos deciden hacerse con el control de unos medidores de audiencias televisivos, ¿no? Deciden hacerse con ese control de los esos famosos eh, aparatos que dicen que existen. Cuando yo trabajaba en televisión en España, me explicaron que en Andalucía no había más de 100 medidores, ¿no? Y que en toda España no llegaban ni a 1000 los medidores, que eran muchos menos. O sea, es un sector muy pequeñito. Bueno, pues en esta película se hacen con los medidores y entonces empiezan a trucarlo. De tal manera que cuando ponen un documental súper chapa de un filósofo dando la tabarra, pues hacen que todos los medidores digan que están viendo eso. Y claro, cuando las televisoras ven eso, dicen, hostia, pues vamos a quitar el fútbol, vamos a quitar esto, y empiezan a poner, y entonces de repente la gente, como no tiene otra opción que ver en televisión, empieza a tragarse ese tipo de contenido. Y entonces empiezan a comprar libros de filosofía y te ves a la gente leyendo a Goethe en los parques, leyendo a Nietzsche, a Schopenhauer, ¿no? O sea, yo no sé si esto va a llegar a suceder alguna vez, pero a mí mira, lo cuento y se me ponen hasta los pelos de punta, ¿no? Entonces, a todos también, ojalá esto sea verdad, ¿no? Ojalá estos espacios que estamos aquí haciendo de esta manera tan maravillosa se pudieran replicar de verdad. Yo os insto a ustedes, par de cabrones, que entendamos esto. Yo sé que tú, José Carlos, lo haces ahora, Manuel, voy contigo. Cada vez que salgamos en los medios de comunicación, luchemos por estos espacios, lo hagamos lo mejor posible tú desde la cadena SER, José Carlos, cada vez que nos inviten a cualquier cosa, luchemos por ganar los filósofos estos espacios de la manera, verá lo que voy a decir, más demagógica y populista posible, pero llevando el agua a nuestro terreno, ¿de acuerdo? Porque en el fondo, como decían los ilustrados franceses, bueno, pues de vez en cuando hay que ser un poco déspota, hacer las cosas para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, pues yo sé que esto es políticamente incorrecto y si nos capturan esto, lo descontextualizan y me lo ponen en YouTube, acabaron con mi carrera, ¿de acuerdo? Pero
Pero tengamos esto en mente y de alguna manera intentemos trucar los medidores de audiencia cada vez que salgamos para que la gente diga, oye, pues no es tan chapa esto de la filosofía y del pensamiento, ¿no? Yo creo que en parte como divulgadores debe de estar ahí nuestra labor, ¿no? Entonces sigamos como ognos trenzando junco a ver si el burro, que es magnífica la metáfora, a ver si el burro es capaz de encontrar lo más sustancioso, ¿no? Pues muchas gracias, Vico. Manuel, 2 minutitos y cierra. Bueno, yo voy a ser muy Venga. breve. Mira, yo por una parte creo que tenemos, lo que he dicho antes, la obligación de mostrar cómo la injusticia campa a su ancha en este sistema. Y tenemos una obligación doble, primero como filósofo y segundo como docente. Pero claro, dentro de esa situación, que evidentemente es perniciosa, negativa, donde por ejemplo el primer mundo construye su bienestar sobre los hombros y el sufrimiento de los países en vías de desarrollo, donde no es lo mismo nacer en Guatemala, en Somalia o en Filipinas, ¿no? En Guatemala dicen que hay un cadáver enterrado en cada metro cuadrado del país a causa de las guerras civiles, producto de la injerencia de potencias extranjeras, ¿de acuerdo? Yo leía en Galeano, Eduardo Galeano, que decía que no le gusta que los perros, a los guatemaltecos no les gusta que los perros carven en la tierra porque sacan a veces huesos humanos. Entonces, partiendo, o por ejemplo en Somalia, que mueren de hambre y sed, o miles de niños y miles de personas se mueren a causa de enfermedades que se curan con menos de lo que cuesta una bala. O sea, es importante que denunciemos lo mal que va el asunto, los postulados erróneos y perversos en los que se construye esta sociedad, pero quiero terminar de verdad con un espíritu positivo, ¿no? Y es el siguiente, es que en algunas ocasiones, muy contadas, pero en algunas ocasiones hay determinadas líneas de discurso, un vídeo que vea o un profesor con una tiza y una pizarra tiene la posibilidad de tocar la fibra sensible de alguien y cambiar la vida para siempre. Y eso hace que valga la pena esta tarea nuestra. Sí que es verdad, Manuel. Yo creo que los que estamos aquí compartimos esa visión de la vida de que esa tiza y esa pizarra, en más de una ocasión sabemos que han tocado a alguien y han hecho, como yo decía antes, en esa micro resistencia que se mejore un poquito el mundo que está a tu alrededor. Sin mucho más, cierro con las 2 últimas reflexiones de las que acabáis de terminar. La primera creo que es interesante. Si hubiésemos grabado esto a otra hora y con Vicos más despiertos, hubiera sido completamente distinto, probablemente. Así es que igual habría que hacer una grabación cuando sean las 12 horas en México y igual hubiese salido otro tipo de discurso. Y la segunda es que al final, si conseguimos los filósofos controlar los aparatos de audiencia, el mundo podría ser distinto. No me cabe la menor duda. No sé si mejor o peor, pero distinto si controlamos los aparatos de audiencia, seguro. Así es que nada, muchas gracias a los que estáis al otro lado de la cámara, a los que estáis consumiendo este vídeo. Gracias a Rodrigo, a don Daniel Rodrigo, que es el encargado de que esta emisión haya funcionado como está a la orden del día, y a Manuel y a Vico por el inmenso esfuerzo que han hecho de esta horita y media justo que llevamos casi de conversación. Un saludo a todos. No tanto esfuerzo. Venga, un saludo a todos.